La mayoría de las personas empieza a invertir de la peor forma posible, buscando la inversión perfecta en lugar de construir una estrategia sólida. Ven videos, escuchan recomendaciones, siguen tendencias y entran al mercado con la idea de ganar dinero rápido. Pero ese enfoque tiene un problema grave. Están tomando decisiones sin entender realmente lo que están haciendo. Y cuando el dinero entra en un entorno que no entiendes, el resultado casi siempre es el mismo: errores, pérdidas y frustración. El mayor error no es elegir mal una inversión, es empezar sin conocimiento básico, sin estructura y sin control emocional. Muchas personas invierten por emoción, por miedo a quedarse por fuera, por presión social o por promesas de dinero fácil. Y eso es exactamente lo que las lleva a perder dinero, porque invertir no es apostar, no es adivinar. No es seguir lo que otros hacen. Invertir es tomar decisiones informadas dentro de un sistema que tenga sentido, y ese sistema no empieza en el mercado, empieza en tu cabeza, en cómo entiendes el dinero y en cómo tomas decisiones. Por eso antes de pensar en dónde invertir, necesitas entender cómo funciona el juego, porque si no entiendes el juego, cualquier movimiento que hagas será más suerte que estrategia, y en el dinero, la suerte no es sostenible. Lo que es sostenible es el conocimiento aplicado correctamente en el tiempo. Ahora, aquí es donde la mayoría falla desde el inicio, porque quieren resultados sin proceso, ganancias sin comprensión y velocidad sin estructura. Quieren entrar hoy y ver resultados mañana, quieren duplicar dinero sin entender riesgos, quieren copiar lo que otros hacen sin saber por qué lo hacen. Y ese comportamiento los lleva a cometer errores básicos pero costosos: entrar tarde cuando todo ya subió, salir temprano cuando hay caídas normales del mercado, cambiar constantemente de inversión sin un criterio claro, invertir dinero que necesitan en el corto plazo y tomar decisiones impulsivas, basadas en emociones en lugar de lógica. Y todo eso tiene una raíz común: no entienden que invertir no es un evento, es un proceso, no es una decisión puntual, es una estrategia que se sostiene en el tiempo. Porque el dinero no crece por una jugada, crece por repetición, por consistencia y por estructura. Y aquí viene algo que casi nadie te dice directamente. Perder dinero al inicio no es el problema. El problema es no entender por qué lo perdiste. Porque si no entiendes el error, lo vas a repetir, y eso es lo que le pasa a la mayoría. Entra sin conocimiento, pierde, sale del mercado y concluye que invertir no funciona, cuando en realidad nunca entendió cómo hacerlo bien. Por eso, si quieres evitar errores desde el inicio, necesitas hacer algo que muy pocos hacen: frenar, entender y construir base antes de mover dinero. Porque invertir sin entender es como manejar rápido sin saber conducir. Puede que avances un momento, pero tarde o temprano vas a chocar, y en el mundo financiero ese choque se traduce en pérdida de dinero, pérdida de confianza y abandono, y ese es el punto donde la mayoría se queda, no porque no pueda, sino porque empezó mal, sin estructura, sin estrategia y sin entender el juego. Por eso el verdadero inicio no es comprar algo, es entender cómo funciona todo antes de poner tu dinero en riesgo, porque cuando haces eso, ya no estás apostando, estás tomando decisiones, y esa diferencia lo cambia todo en el largo plazo. Antes de pensar en invertir un solo peso, necesitas construir algo que la mayoría ignora por completo: estabilidad financiera, porque invertir sin estabilidad no es una estrategia, es una presión constante que te lleva a tomar malas decisiones. Muchas personas entran al mundo de las inversiones sin tener control sobre su dinero, sin saber cuánto gastan realmente, sin tener un fondo de emergencia y dependiendo completamente de cada ingreso mensual. Y en ese contexto cualquier movimiento del mercado se siente como una amenaza, no como una oportunidad. Porque si el dinero que invertiste lo necesitas para vivir, cualquier caída te va a obligar a salir en el peor momento. Y ahí es donde pierdes, no porque la inversión sea mala, sino porque no podías sostenerla en el tiempo. Por eso el primer paso real para invertir bien no es elegir activos. Es construir una base sólida que te permita tomar decisiones sin miedo. Necesitas saber exactamente cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto puedes destinar a inversión sin afectar tu vida diaria. Necesitas separar el dinero que usas para vivir del dinero que puedes poner a trabajar. Y esto parece básico, pero la mayoría no lo hace, porque mezcla todo: gasta sin control, ahorra cuando puede e invierte sin plan, y ese desorden termina afectando cualquier intento de crecimiento. Además necesitas un fondo de emergencia, dinero que no está invertido y que cumple una función clave: protegerte, cubrir imprevistos y evitar que tengas que sacar tu dinero en el peor momento posible, porque el mercado es variable, sube y baja constantemente, y si no tienes respaldo, cada bajada se convierte en un problema, y cada problema en una mala decisión. Por eso la estabilidad no solo es financiera, también es mental.
cuando sabes que no dependes de ese dinero, puedes mantenerte. Puedes pensar a largo plazo y puedes sostener la estrategia. Y eso es exactamente lo que permite que las inversiones funcionen, porque el crecimiento real no ocurre en días, ni en semanas, ocurre en años, y si no puedes sostener ese tiempo, nunca vas a ver resultados reales. Aquí es donde muchos se equivocan, creen que invertir es entrar y salir rápido, pero en realidad invertir bien es mantenerse, repetir y dejar que el tiempo haga su trabajo, y eso solo es posible cuando tienes una base que te respalda. Por eso antes de pensar en ganancias, necesitas pensar en control, porque el control es lo que te permite invertir sin errores, sin presión y con una visión clara, y sin eso, cualquier inversión que hagas va a estar limitada desde el inicio. Cuando ya tienes una base mínima de estabilidad, la siguiente pregunta es dónde empezar, y aquí es donde la mayoría vuelve a equivocarse, porque busca lo más rentable en lugar de lo más entendible, se dejan llevar por tendencias, por lo que está de moda o por lo que promete más dinero en menos tiempo, pero ese enfoque es el que genera la mayoría de errores, porque entrar a una inversión que no entiendes es básicamente apostar, y apostar no es una estrategia sostenible. Por eso el mejor punto de inicio no es lo más complejo, es lo más claro. Las inversiones más inteligentes para empezar suelen ser las más simples: fondos indexados, ETFs, activos diversificados que no dependen de acertar en una sola decisión, sino de participar en el crecimiento general del mercado. Históricamente los mercados bien diversificados han mostrado crecimiento en el tiempo, no de forma lineal, sino con subidas y bajadas. Y ese es otro punto importante que debes entender desde el inicio: el mercado no es estable, se mueve constantemente, y si no entiendes eso, cualquier caída te va a parecer un error cuando en realidad es parte del proceso. Por eso elegir bien dónde empezar no solo es elegir el activo, es elegir algo que puedas entender lo suficiente como para mantenerte cuando haya incertidumbre, porque el mayor error no es entrar mal, es salir mal. Muchas personas entran a una inversión correcta pero salen en el momento equivocado por miedo, por falta de conocimiento o por no entender qué está pasando, y ahí es donde pierden. Por eso el conocimiento no es opcional, es lo que te permite sostener tu posición, entender el contexto y tomar decisiones con lógica, no con emociones. Ahora, otro error común es querer diversificar demasiado desde el inicio, invertir en muchas cosas sin entender ninguna, cuando lo mejor es empezar con algo simple, entenderlo bien y luego ir ampliando, porque la claridad siempre es mejor que la cantidad. Además es importante entender que invertir no es solo comprar algo y esperar, es construir una estrategia en el tiempo, definir cuánto vas a invertir, con qué frecuencia y con qué objetivo, porque sin eso todo se vuelve improvisación, y la improvisación en el dinero casi siempre termina mal. Por eso si quieres empezar bien, empieza simple, entiende en qué estás entrando. Mantente en el tiempo y evita todo lo que suene demasiado rápido o demasiado fácil, porque en la mayoría de los casos, ahí es donde están los errores más costosos. Hay algo que debes entender si quieres invertir bien: no importa qué tan buena sea la inversión que elijas, si cometes ciertos errores, vas a perder dinero igual, porque en la mayoría de los casos el problema no es el activo, es el comportamiento, y ahí es donde la mayoría falla. El primer error es querer ganar rápido, porque eso te lleva a asumir riesgos innecesarios. Entrar en cosas que no entiendes y tomar decisiones impulsivas buscando resultados inmediatos. El segundo error es cambiar constantemente de estrategia. Hoy inviertes en una cosa, mañana en otra, luego pruebas algo nuevo, sin darle tiempo a nada de funcionar, y eso rompe cualquier proceso de crecimiento. El tercer error es dejarse llevar por emociones, comprar cuando todo sube porque sientes que te estás perdiendo algo, y vender cuando todo baja porque sientes miedo, cuando en realidad deberías hacer lo contrario, pero eso solo lo haces cuando tienes una estrategia clara. El cuarto error es invertir solo cuando sobra dinero, sin consistencia, sin disciplina, sin un sistema que te permita repetir el proceso, y eso hace que el crecimiento sea irregular y lento. El quinto error es no reinvertir. Muchas personas retiran lo poco que ganan y lo gastan, en lugar de dejar que ese dinero siga creciendo, y ahí pierden el efecto acumulativo que es lo que realmente construye riqueza. Pero hay un error aún más profundo que conecta con todos los anteriores: no tener un plan, porque cuando no tienes un plan, cualquier decisión depende del momento, de la emoción, de lo que ves o de lo que escuchas, y eso te vuelve inestable. Por eso invertir bien no es solo elegir activos, es construir una forma de actuar frente al dinero, donde sabes qué hacer cuando el mercado sube, cuando baja y cuando se mantiene igual, donde no reaccionas, sino que ejecutas lo que ya definiste antes. Y eso es lo que permite evitar errores, porque el mayor enemigo del inversionista no es el mercado, es su propia falta de
control, y hasta que no entiendas eso, cualquier inversión que hagas va a estar en riesgo, no por el activo, sino por tus decisiones. Después de todo esto, hay algo que debe quedarte claro: invertir bien no depende de encontrar la mejor oportunidad, depende de construir un sistema que pueda sostener en el tiempo, porque el dinero no crece por decisiones aisladas, crece por repetición, consistencia y estructura, y ese sistema es mucho más simple de lo que la mayoría cree, pero mucho más difícil de sostener de lo que parece. Primero necesitas definir cuánto dinero puedes invertir de forma constante, no una vez, no cuando te sobre, sino todos los meses, porque la consistencia es lo que activa el crecimiento real. Segundo, necesitas elegir inversiones que entiendas, no las más populares, no las más rápidas, sino las que puedas mantener incluso cuando haya incertidumbre, porque entender en qué estás invirtiendo es lo que te permite no cometer errores cuando el mercado cambia. Tercero, necesitas mantenerte en el tiempo, porque el crecimiento no ocurre en días ni en semanas, ocurre en años, y si no puedes sostener ese proceso, nunca vas a ver resultados reales. Cuarto, necesitas automatizar lo más posible, para evitar que tus emociones interfieran, porque cuando dependes de decidir cada vez, es más fácil equivocarte. Y quinto, necesitas reinvertir todo lo que generes, porque ahí es donde el dinero empieza a crecer de forma exponencial. Ese es el sistema básico que funciona. No es complicado, pero sí requiere disciplina, y ahí es donde la mayoría falla, porque busca algo más rápido, más fácil o más emocionante. Pero el dinero no funciona así, el dinero responde a la estructura, no a la improvisación, y aquí es donde tienes que tomar una decisión: seguir buscando oportunidades rápidas y cometiendo errores, o empezar a construir un sistema que realmente funcione. Porque si haces esto bien, si entiendes el proceso, si controlas tus decisiones y si te mantienes en el tiempo, invertir deja de ser algo confuso y empieza a convertirse en una herramienta poderosa para construir tu futuro. Y en este canal vamos a enseñarte exactamente cómo hacerlo paso a paso, cómo empezar con poco dinero, cómo evitar los errores más comunes y cómo construir un sistema que realmente haga crecer tu dinero. Así que suscríbete y sigue viendo los videos, porque entender esto bien no solo te ahorra errores, puede cambiar completamente la forma en la que construyes riqueza a largo plazo.